Germán Montalvo, diseñador gráfico, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por estar en un café bien conversado. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes platicando. Maravilloso. Germán, tú eres diseñador gráfico. Sí. Y cuando pensé en esta conversación, yo trataba de dimensionar estos dos conceptos, diseño y grafía, o el concepto tradicional que tenemos de graficar, de mostrar algo ilustrado. Y entonces pensé que el diseño gráfico en el argot popular tiene una connotación que tiene más que ver con la mercadotecnia, que tiene más que ver con la publicidad, con la venta, con la promoción de un objeto, de un servicio, de un bien, tal vez de música, tal vez de cine. Y creo que en el trabajo que has hecho a lo largo de todos estos años, le has dado otra dimensión al diseño gráfico enfocándote a la cultura y al arte. Yo te decía fuera de la conversación una connotación más artística, una connotación más cultural. ¿Cómo ha sido esta vivencia del diseño gráfico con esta tendencia hacia el arte y la cultura? Bueno, esencialmente, Eduardo, el diseño gráfico mexicano pues se empieza a hacer antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Porque ya los antiguos mexicanos pues, manejaban conceptos, ¿sí? Entonces, si uno ve el calendario azteca, pues es un símbolo que tiene culturalmente un poder extraordinario, ¿sí? Y después, a lo largo de la historia, bueno, pues el diseño gráfico cultural siempre ha estado como muy presente en el desarrollo y también como un testimonio de acontecimientos importantísimos, ¿no? No hay que olvidar que José Guadalupe Posada pues, fue un gran cronista de lo que pasó, ¿sí? En ese periodo de la Revolución, ¿no? Entonces, el diseño gráfico cultural, ¿sí? Yo creo que es el que ha detonado, ¿sí? El que ha servido para darle pues, una cierta estructura, un cierto posicionamiento al diseño en el sentido de ¿para qué sirve el diseño? El diseño sirve como un factor de comunicación visual, ¿sí? Y ahí es donde más se ha desarrollado, ¿sí? Lo otro que es muy comercial, que hay mucha publicidad, pues no ha tenido, digamos, esta fuerza en la cual en el diseño cultural se nos permite desarrollar conceptos o metáforas, ¿sí? Entonces es ahí. Yo diría que el diseño gráfico del que me estás hablando es un diseño que trasciende. Así es. Es una actividad humana trascendental. Igual que todas las actividades culturales y artísticas, trasciende. Mencionabas en este momento a José Guadalupe Posada y me viene a la mente la forma en la que se realiza el diseño, la forma en la que se expresa. Anteriormente, en esta época pues de la revolución o de la posrevolución, ¿no? De este México en construcción, todavía hay tropezadón, la técnica o el soporte para comunicar gráficamente era el grabado. Así es. Se utiliza mucho el grabado. Actualmente se utilizan herramientas digitales, Sí. pero al final el trasfondo del diseño es el mismo, es el símbolo, el concepto y la forma en la que se muestra. ¿Cómo se construye un póster? ¿Cómo se construye un cartel que tiene esta intención de trascender utilizando las herramientas actuales? Bueno, las herramientas actuales son solamente eso, una herramienta para poderle dar una salida digital a algo que se va a reproducir y que va a estar en las redes sociales, que va a estar impreso por miles de ejemplares, ¿sí? Pero lo más importante de un cartel pues, es el concepto, ¿sí? Y lo más importante para poder hacer un cartel de cine, por ejemplo, pues es que primero leas realmente el guión de qué se trata la historia, ¿sí? Después te invitan, incluso a mí me invitaban al rodaje cuando trabajé con Plaza Films Mundiales. Después te invitan a ver ya a una sala, ¿sí? O nos invitaban los avances. Y era pues un grupo muy cerrado, ¿no? El productor, la gente que trabajaba muy cercana a él, el fotógrafo, el maquillista, en fin, el director, ¿sí? Para ver cómo iba el proyecto, ¿sí? Y a partir de ahí es que se presentaban las ideas. Yo presentaba las ideas totalmente conceptuales. Yo nunca hice un cartel de cine en el cual me dijeran, esta es la fotografía con
los actores principales y con esta queremos que nos hagas el cartel, ¿no? Siempre en Plaza Films Mundiales yo tuve esa libertad de hacer cosas conceptuales. El concepto, ¿cómo se encuentra un concepto que se quiere comunicar? Es decir, supongo, vamos a seguir en este ejemplo del cine. Dentro de una película, de un rodaje, de un guión, puede haber más de un concepto que se quiere comunicar. Centrarse en un actor, centrarse en una escena tal vez, que sea como la escena icónica de la película que ha ocurrido, centrarse en una parte del diálogo, centrarse tal vez en una imagen que se pretende posterizar, o sea, dejarlo para los tiempos futuros y remotos. ¿Cómo se elige el concepto? ¿Cuál es ese trabajo creativo? Bueno, uno va haciendo algunos apuntes al margen del guión, ¿sí? De todo el simbolismo que tiene la película, ¿sí? Y al final, también lo que uno puede leer entre líneas, ¿sí? Y también las conversaciones que uno pueda tener con el productor y con el director, ¿sí? Y a partir de ahí es que se van generando los conceptos. Es decir, un concepto es algo que es muy rico en ideas, ¿sí? Así es como se podría definir un concepto, ¿sí? Y cuando es muy rico en ideas es que entonces entras a la otra etapa. La otra etapa es cómo llevarla al símbolo, ¿sí? Y cómo entender que ese símbolo pues, va a tener un grupo de personas que lo va pues, a entender, ¿sí? En términos visuales, pues lo va a comprender, porque al momento, después de ver la película, es cuando realmente tú dices, ah, claro, entonces el cartel por eso tenía estas imágenes, ¿no? Alude a los contenidos, ¿sí? Claro. Normalmente un cartel de cine se entiende después de la película, no antes. Sí. Antes nada más ves el título, por ahí buscas a los actores o caras conocidas o un director que te suena o que te atrae y dices, la voy a ver, y ya que sales, te detienes un momento en el cartel que está a la entrada de la sala. Bueno, pero yéndonos un poquito del lado del cine, platicábamos también hace un momento, Germán, acerca de los carteles que han trascendido la vida social mexicana. Yo tengo muy en mente, tal vez porque coincide con mi cumpleaños 2 de octubre, pero tengo muy en mente ese cartel de la palomita blanca atravesada por una bayoneta que abajo dice México 68. ¿Cuál es el rol que juega socialmente el cartel en un país como este? Bueno, ese es un gran testimonio de algo que pasó en ese momento y que hizo que este país entendiera, ¿sí?, cuáles eran, entre otras cosas, los momentos contradictorios de un momento muy particular, que por un lado ese cartel es un testimonio de la represión que hubo hacia los estudiantes en México 68, pero ¿sí?, lo que dice México 68 es el símbolo de las Olimpiadas. Sí, ¿sí? Es como una amalgama, un Así juego. Es una cosa, realmente es una metáfora, porque una metáfora, como Borges la plantea, ese ejemplo está perfecto. Una metáfora se compone de dos cosas diferentes, pero que van en la misma dirección. Contrastantes, pero ubicadas en el mismo lugar. Así es. Como contrastar dos sabores, dos colores, dos imágenes en el mismo lugar. Y el cartel lo logra. Sí, y ahí esa es una ecuación visual muy interesante, ¿no? Porque justamente las Olimpiadas, la inauguración de las Olimpiadas en 1968 fue el Día de la Raza, el 12 de octubre. ¿Sí? Entonces, en ese cartel puedes encontrar la historia de muchos acontecimientos, ¿no?, en la memoria y en la historia de este país. También tengo muy en mente ese cartel que anunciaba el concierto de Queen en el Estadio Zaragoza, aquí en Puebla. También es un cartel que queda para la historia. Totalmente. Coleccionable. Sí, porque marca un momento. Sí, marca un momento de lo que pasó en ese momento. ¿Sí? Y de inmediato te remite ese cartel a muchas cosas, ¿no? ¿Quién estaba en el poder? ¿Sí? ¿Qué ropa se utilizaba? ¿Cuáles eran los autos? ¿Ya sabes qué fue lo primero que pensé cuando vi ese cartel? Fue, ¿Queen sabía que existía Puebla? Eso fue lo primero que me vino a la mente. Bueno, eso, imagínate, que Queen haya estado en Puebla, pues es realmente un acontecimiento cultural. Sí. ¿Sí? Icónico de época. Totalmente. ¿Sí?
Germán, recientemente, perdón que le dé este giro a la conversación, pero no quiero dejar pasar las exposiciones que has presentado. Una en la Ibero, aquí en Puebla, sí, y la otra que todavía está exhibida en Córdoba, Veracruz. Sí. Cuéntame la naturaleza de esas exposiciones y qué se puede encontrar en ellas. Bueno, ahí hay una selección de mi trabajo en la que está en Córdoba, de los 50 años de diseño gráfico, de mi trayectoria, ¿sí? Y pues hay portadas por ejemplo, las últimas portadas que he hecho para la editorial Era, ¿sí? Digamos que es lo más reciente. Pero también hay algunos carteles de los años 70, ¿sí? Y después pues, hay carteles de los años 80, 90, en fin, hay cosas de cerámica, hay libros que he diseñado por ejemplo, está el catálogo de la exposición de Andy Warhol que se inauguró en 1999 en el Palacio de Bellas Artes, está el catálogo para la exposición de Joan Miró, que fue la última exposición que se hizo en el Centro Cultural Arte Contemporáneo. Está la maqueta de esos libros, hay muchos dibujos, están todos los dibujos que hice para La oveja negra de Tito Monterroso. Entonces, bueno, pues así es como la exposición tiene un sentido también didáctico, ¿sí? Que vean que, bueno, para hacer diseño gráfico es muy importante dibujar. ¿Sí? Entonces, por eso muestro el proceso proyectual, ¿no? En ese proceso hay bocetos, hay dibujos, sí, y productos terminados, productos finales. Así es. ¿Cuál es el impacto que han tenido esas exposiciones en el público? ¿Cómo lo lees? No, bueno, por ejemplo, esa exposición con otros materiales también, porque tuvimos que separarlos, dividirlos. En San Luis Potosí, pues fue realmente la inauguración fue muy bella porque pues, esa exposición fue en el Museo Germán G. Dobius y no esperábamos que hubiera tanta gente, pero bueno, pues el día de la inauguración esa exposición pues inundó el museo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy muy contento que sobre todo a esas exposiciones puedan ir los niños y los jóvenes, ¿no? Porque pues pueden tener una idea de que para hacer diseño hay que dibujar. ¿Qué sigue en la vida de Germán Montalvo? ¿Qué sigue en tu trabajo creativo, en tu trabajo en el diseño gráfico? ¿Qué nos espera? No, bueno, pues nosotros acabamos de regresar a Puebla, estuvimos 4 años viviendo en San Luis Potosí, estamos de regreso y yo estoy como profesor en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM y también doy clases aquí en la Ibero de diseño y bueno, pues todo el tiempo estoy haciendo cosas. ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue la próxima portada para Ediciones Era. Entonces, lo más interesante de ese trabajo, o de este trabajo, pues es que hay que leer de primera mano los contenidos para poder hacer lo que sigue. Eso es lo que sigue. Eso te convierte Diseños praxis. Sí, eso te convierte en un visor de películas, en un lector sí, asiduo, sí, en una escucha sí, de la música. Así es. Y en un fotógrafo de la realidad de esta sociedad. Así es. Te agradezco mucho por esta conversación, Germán. Muchas gracias a ti. Y tendremos otra próxima conversación porque nos faltó platicar de tu participación en la revista Sibarita y del contenido artístico que se encuentra en cada una de tus creaciones, claro que sí, y cómo se proyecta hacia el futuro. Muchas gracias, Germán. A ti, muchas gracias.